Hablaremos del título 8 de la Constitución Política de Colombia, la cual nos habla sobre la rama judicial. En este título se encuentran 7 capítulos, de los cuales hablaremos de cada uno de ellos. En el capítulo 1 encontramos desde el artículo 228 hasta el artículo 233. El artículo 228 dice que la administración de justicia es función pública, sus decisiones son independientes, las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas preverá el derecho sustancial. Artículo 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia y la ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin representación de abogado. Artículo 230. Los jueces en sus provincias solo están sometidos al imperio de la ley, la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial. Artículo 231. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva corporación. Artículo 232. Para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere, como primera instancia, ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. 2. Ser abogado. 3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Y 4. Haber desempeñado durante 15 años cargos en la rama judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido con buen crédito por el mismo tiempo la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Artículo 233. Los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos para un periodo de 8 años y no podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso. En el capítulo 2 de este mismo título, que nos habla sobre la jurisdicción ordinaria. Este capítulo está comprendido por 2 artículos. El artículo 234, que nos dice que la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determine la ley. Esta dividirá la Corte en salas y salas especiales. Señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que debe invertir la Corte en pleno. En el caso de los aforados constitucionales, la Sala de Casación Penal y las salas especiales garantizarán la separación de la instrucción y el juzgamiento, la doble instancia de la sentencia y el derecho a la impugnación de la primera condena. El artículo 235 nos habla sobre las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia, las cuales son 1. Actuar como tribunal de casación. 2. Conocer del derecho de impugnación. 3. Juzgar al presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata. 4. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso. 5. Juzgar a través de la Sala Especial de la Primera Instancia. 6. Resolver a través de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas por la Sala Especial de la Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 7. Resolver a través de una sala integrada por 3 magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y que no hayan participado en la decisión. 8. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno de la nación. 9. Darse su propio reglamento. Y 10. Las demás atribuciones que señale la ley.
El capítulo 3 nos habla de la jurisdicción contenciosa administrativa. Se encuentra entre los artículos 236 al 238 y es aquella que regula el Consejo de Estado. ¿Qué hace el Consejo de Estado? Es aquel que emite dictámenes ante las peticiones de las autoridades que lo solicitan. En la estructura también encontramos a los tribunales y los juzgados, que estos se encuentran articulados especialmente en el artículo 106 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo. ¿Cuáles son las características y el funcionamiento? Esta jurisdicción se desenvuelve a través del derecho procesal, es autónoma, independiente de la actividad que controla. Hay una diferencia entre el proceso contencioso administrativo y el proceso administrativo, puesto que un proceso administrativo es aquellas que adelantan las mismas autoridades administrativas. En cambio, el proceso contencioso administrativo es aquella que finalmente determina en una sentencia. Capítulo número 4 de la jurisdicción constitucional. El artículo 239 nos habla de que la Constitución debe tener el número impar de miembros que determine la ley. Además nos habla de que los magistrados de la Corte Constitucional no pueden ser elegidos. El artículo 240 nos dice que no podrán ser elegidos los magistrados de la Corte Constitucional quienes durante el año anterior a la elección se hayan desempeñado como ministros del despacho o magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado. El artículo 241 nos habla de que a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, y también nos despliega unos incisos hablando acerca del mismo. También tenemos el artículo número 242 que habla de los procesos que se le adelantan ante la Corte Constitucional. Entre las materias que se refiere este título serán regulados por la ley conforme a las siguientes disposiciones. El 243 nos habla de los fallos de la Corte que dicta ejercicio en el control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, es decir, tiene que ser trasladada. El artículo 244 nos hace referencia a que la Corte debe comunicar al presidente del Congreso, según el caso, la iniciación de cualquier proceso que se tenga por objeto el examen de constitucionalidad de normas dictadas por ellos. Y el artículo 245 dice que el gobierno no podrá conferir con el empleo de magistrados de la Corte Constitucional durante el periodo de ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente a su retiro. El capítulo 5 nos habla de las jurisdicciones especiales. Entre ellas encontramos la de los indígenas, los cuales se refieren a las competencias que tienen las autoridades indígenas y los derechos de un fuero especial, en la cual podrán juzgar mediante sus propias costumbres y tradiciones. En el artículo 147 nos habla de que la ley podrá crear jueces de paz, que son los encargados de resolver conflictos tanto individuales como grupales o colectivos. Y en el artículo 248, únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva tienen la calidad de antecedentes penales y contravencionales en todos los órdenes legales. Capítulo 7. Hablaremos del gobierno y administración de la rama judicial. En el artículo 254 nos explica que el Consejo Superior de la Judicatura estará integrado por 6 magistrados elegidos para un periodo de 8 años, así 2 por la Corte Suprema de Justicia, 1 por la Corte Constitucional y 3 por el Consejo de Estado. En el artículo 255 nos habla de los requisitos para ser parte de este consejo, entre esos ser colombiano de nacimiento, ser mayor de 35 años, tener un título de abogado y haber ejercido esta profesión por más de 10 años sin ningún problema. En el 256 nos habla de las atribuciones correspondientes que debe tener el Consejo Superior de la Judicatura. Entre esos es administrar la carrera judicial, elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales, llevar el control de rendimientos de las corporaciones y de los despachos judiciales y las demás que señale la ley. En el artículo 257 tenemos el Consejo Superior de la Judicatura que debe cumplir algunas funciones. Entre esas está fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.
dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia, proponer proyectos de ley relativos a la Administración de Justicia y las demás que señala la ley.